Buenas noches, son 51 migrantes hasta el momento los que murieron en San Antonio en ese tráiler infame. 46 fueron encontrados sin vida ayer en el suroeste de la ciudad, hacinados en la caja de un tráiler, sin agua, sin ventilación. Los otros 5 murieron hoy en distintos hospitales de esa zona. Las autoridades de Estados Unidos no han dicho, no han informado, no han querido aclarar desde dónde viajaba el tráiler. Solo confirman que hay 3 detenidos. Hoy se difundió la grabación de la llamada de los servicios de emergencia en el momento en el que encontraron la caja del tráiler llena de cuerpos de migrantes. Looks to be about 60 people that are inside. Looks like quite a few of them are already deceased. We're going to start sorting through the ones that are currently breathing. None of them are able to talk as of yet, but we do have a lot of snoring respirations. I can count at least 10 that have snoring respirations. All patients will be priority 1. I'm counting right now about 12 that are breathing. We're trying to attempt to take ones that are breathing off of the truck right now. El Consulado de México en San Antonio informó que al menos 27 de los 51 migrantes que perdieron la vida son mexicanos. Esto de acuerdo con los documentos personales que portaban. Falta todavía por confirmar la nacionalidad con exámenes de huellas dactilares. Hay 3 personas detenidas, 2 de ellos son mexicanos. Fueron identificados como Juan Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao. Tras revisar el tráiler, la policía de San Antonio encontró documentos que ligaban el vehículo con una vivienda. Fueron a ese lugar y encontraron a estas 2 personas. Son ilegales en Estados Unidos, tenían armas, se les acusa ante una corte federal de posesión de armas y solo por ese cargo podrían pasar hasta 10 años en la cárcel. La policía de San Antonio le confirmó al New York Times que el conductor del tráiler sería el tercer detenido. Eso allá. Aquí, el Instituto Nacional de Migración aseguró que con la tecnología implementada por las autoridades de ambos países en la frontera, resultaría imposible que un tráiler con más de 50 personas a bordo cruzara por un puente internacional. Vamos a tener más información sobre este tema un poco más adelante, pero entonces, ¿de dónde a dónde iba ese tráiler? Sembrando vida, sí siembran vida, pero por otra parte, es poco lo que se gana ahí. Y como hay familias hasta de 5 o 6 habitantes, digo, familias de ese número de personas, entonces no alcanza. Entonces, ¿Y las becas? Las becas, pues sí, todos tienen, ¿Alcanza? Póngale que tengan todos becas. ¿Entre todo alcanza? ¿Entre todo lo que les dan? No alcanza, no alcanza. ¿Por qué emigramos? ¿Por qué queremos ir a la ciudad a seguir trabajando? Por eso, porque no nos alcanza. No nos alcanza, ni siquiera con los programas sociales nos alcanza. Es el testimonio de una mujer rarámuri afuera de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Chihuahua. Uno de los varios testimonios que ha recogido el equipo de Imagen Televisión, Humberto Padgett, en la región tarahumara. Mañana vamos a presentar en un trabajo completo aquí. Sobre las imágenes que presentamos anoche de los 4 detenidos en el poblado de San Rafael, municipio de Urique, allá en Chihuahua, dijimos que era un operativo de la Marina. No fue así, nos precisó la autoridad. Fue una detención del Ejército y Guardias Nacionales. Hablamos con autoridades federales sobre estas 4 personas detenidas. La única información que nos da es que procedieron a ponerlos a disposición del Ministerio Público por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y que están identificándolos para determinar si tienen antecedentes penales y si forman parte de una organización criminal. Bueno, y hoy la desgracia, el infortunio, la tragedia rondó un puesto de vacunación. En la mañana hubo una balacera fuera del Centro de Salud Francisco I. Madero en la ciudad de Puebla. Se estaba vacunando contra COVID a los niños. 2 menores y 2 adultos resultaron heridos. De los responsables, hasta este momento no se sabe
nada. ¿La puta ambulancia para qué está? Shh, tranquilos, tranquilos. Una moto los balació. Están heridos, por favor. Ya más ábranse, por favor, un poquito, dale cancha. 2 niños y 2 adultos resultaron heridos en la fila de un puesto de vacunación contra COVID-19 al norte de la ciudad de Puebla. Versiones de los testigos señalan que un sujeto desde una motocicleta se detuvo frente a la fila del centro de salud. Ahí apuntó en contra de otra persona que estaba formada y le disparó para darse a la fuga. De manera extraoficial trascendió que el sicario disparó en contra de Fernando Flores García, alias La Zorra, de 40 años de edad. Este hombre fue procesado en el pasado por homicidio calificado, narcomenudeo y robo de vehículo, entre otros delitos. Otro adulto y 2 menores de edad fueron alcanzados por balas perdidas. Ya, que la muevan, ya llegó la ambulancia. En Puebla hoy inició la vacunación contra COVID-19 para infantes de 5 a 11 años. En el momento en que se hicieron los disparos, alrededor de las 11 de la mañana, las filas estaban repletas de niñas y niños acompañados de adultos. Muchos tuvieron que tirarse al piso cuando escucharon las detonaciones. Adentro del centro de salud, los niños fueron resguardados bajo escritorios. Pero ahí se llevan a un pequeño. El menor es un niño. ¡Vamos, hijo, vamos! Qué suerte que esto no devino tragedia. Alguien disparando afuera de un centro donde estaba vacunando a niños. Por fortuna, las cosas no fueron más graves. Vamos a ver las cifras de contagios de COVID altísimas. Casi 21,000 en las últimas 24 horas. No veíamos números así desde el 18 de febrero, cuando eran las colas en los lugares para hacerse pruebas COVID. 21,000, prácticamente 21,000 contagios en las últimas 24 horas. Fue un martes de palabras y declaraciones tronantes, fuertes, entre ellas las del abogado Javier Cuello Trejo, exdefensor de Emilio Lozoya, hizo hoy declaraciones muy fuertes a propósito, y yo diría que inusuales, a propósito de la grabación difundida la semana pasada. Cuello Trejo nos dijo por la mañana que el papá de Emilio Lozoya, el señor Emilio Lozoya Thalmann, le pidió en el segundo semestre de 2019, le pidió que lo amparara contra una posible acción de la Fiscalía General de la República, cosa que el abogado hizo. Don Javier Cuello dijo también que escondió a Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio, la hija de don Emilio, que le escondió en su propia casa, en la casa del abogado Cuello Trejo. Y, tronante ahí sí, aseguró que tiene motivos para pensar que Emilio Lozoya, padre, entregó en España a Emilio Lozoya, hijo. Mi teoría, es que quien entregó a Emilio fue su papá. El problema que yo tuve con el doctor Hertz es que él sabía que no me lo iba a poder detener. Nunca se movió Emilio Lozoya de Málaga. Nunca. No estuvo en Rusia. Falso. Nunca se movió. Entonces, esa es mi teoría. Y no solamente mía, sino de otros. Entonces, obviamente, ¿por qué sucede esto? Porque yo voy en febrero con mi hijo Javier a Málaga, veo en la prisión a Emilio, y Emilio me dice, no quiero ver a mi papá. Le dije, ¿tu papá está afuera, Emilio? Tienes que verlo. Eso le dijo. Ah, sí, señor. No. Se trata de decir la verdad, hay que decirla, ¿no? A partir de ese momento, Ciro, yo pierdo todo contacto con Emilio Lozoya Thalmann. Nunca más lo vuelvo a ver, nunca más me vuelve a hablar. ¿Sí? Con el que yo tengo los contactos
es directamente en la prisión de Málaga con Emilio. Empezamos a hablar por teléfono. Desde España, me dice él, que le están pidiendo que haga declaraciones y en el 20, él me habla y me dice, Javier, ya no aguanto, no resisto. Yo sé que tú no estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Le dije, no estoy de acuerdo, no me haces caso, que Dios te bendiga, ¿sí? Pero a mí sí, mándame una carta, porque yo me he enfrentado, ¿sí?, a la autoridad por ti. Él acobardó y, pues con todo respeto, por no obedecer las instrucciones de sus abogados, por no dejarse aconsejar correctamente. ¿Qué le pasó a Emilio? Por necio, por cobarde. Por necio, por cobarde, lo detuvieron, dice el abogado Javier Coello Trejo. Esta semana, ayer, se conoció una carta en la que Emilio Lozoya revocó como abogado a Javier Coello Trejo. La carta está fechada el 5 de junio de 2020, cuando Emilio Lozoya ya estaba detenido en México. Entre otras cosas, Emilio Lozoya le reconoce su trabajo y le dice que se están violando sus derechos humanos de él y su familia. Reconoce en la carta, le dice a Javier Coello Trejo, que como decía en la entrevista, revoca su cargo como abogado porque tienen posturas diferentes con la estrategia y acciones que él mismo ha definido por la presión que hicieron su hermana, esposa y madre, perseguidas. Sobre esta carta y sobre mucho más habló también el abogado Coello Trejo. Yo siempre me callé esta carta. ¿Por qué? Porque soy abogado, porque soy hombre, Ciro, porque ya soy una sábana demasiado vieja, con 50 años de experiencia, pero tengo un defecto, Ciro. Yo nomás una vez doy la mano en la vida, y es para siempre. El 5 de él me manda la carta, conjuntamente yo le pido, Emilio, me debes tanto, y me hace una dación en pago. ¿Cuál era la dación en pago? Él le había prestado a un señor Autrey 31 millones de pesos del 2014 al 2016. Y el señor Autrey le había firmado un contrato de mutuo con interés y con garantía hipotecaria. Ahí cóbrele. ¿Sí? Entonces, aquí tengo todos los contratos. El hermano de Emilio con Autrey ya se estaban arreglando por debajo del agua. Y presento una denuncia penal, que la tengo, por tentativa de fraude. En contra de del hermano. Del hermano. Del hermano. Y de Autrey. Me sale con que me revocan los poderes. Obviamente, pues ya no puedo cobrar el contrato de moto. Obviamente lo voy a denunciar. O sea, Ciro, repito, y perdón. Aquí sí a Emilio. A Emilio. Aquí sí, con todo respeto. En la cárcel. No, ahí donde esté. ¿Tiene entonces un adeudo con usted? De 25 millones. ¿Y usted lo va a acusar o ya lo acusó? No me quedó claro. Lo acusé, hay una averiguación previa, una carpeta de investigación Lozoya contra el hermano de Emilio y contra Autrey. Y ahora lo voy a acusar por tentativa de fraude. Lozoya, a Emilio Lozoya. Y le voy a demandar que me pague. Ciro, buenas noches. Vamos a ver también esto que ocurrió en Tuxpan, Veracruz, porque policías municipales se manifestaron para exigir mejoras a sus condiciones de trabajo. Denunciaron que cuentan con equipo obsoleto, con sueldos muy bajos, criticaron la presencia de elementos de la Marina porque los policías no están de acuerdo con la diferencia de sueldos y prestaciones entre ambas corporaciones. Y precisamente cuando estaban protestando dentro del cuartel de la policía de Tuxpan, ocurrió esto. ¿Por qué cortan cartucho? ¿Por qué cortaron cartucho a los marinos? ¡Están cortando cartucho! ¿Y en qué acabó esto?
El presidente municipal de Tuxpan, José Manuel Pozos, acudió al lugar para dialogar con los policías. Se tranquilizaron porque se comprometió con ellos a darles una respuesta a sus demandas en los próximos 10 días. Veremos. En otras cosas, volvimos a la alcaldía de Iztapalapa, Ciro. No volvimos precisamente por... A buscar ucranios, pero bueno, ¿qué pasó? Por los ucranios. Volvimos porque apareció un socavón en la colonia El Rodeo y nos topamos con la versión de una autoridad que contrasta con la versión de los vecinos que aseguran hace 3 días no tienen agua. Ahí tenga precaución, bandita, lo que van para Bellavista, no hay paso. Ahora con la gran inundación que hubo, estuvo saliendo el agua de ahí. La principal tubería de agua potable proveniente del Cerro de la Estrella se fracturó. 2.000 litros por segundo recorren la que provee a los más de 5.000 vecinos de la colonia El Rodeo. Pero la afectación para los vecinos es aún mayor de lo que imaginamos. Un socavón de más de 6 metros de profundidad se formó ayer a eso de las 6 de la mañana, según nos platicó uno de los trabajadores, lo que hizo aún más evidente el daño. Si pones el pie aquí, sale agua. Aquí está el agua. Y en la cajuela y todo. O sea, los sillones también. Sí, o sea, todos los interiores, la cajuela, la parte de allá, de enfrente, el motor. Sí, ese es mi coche. Se le mojaron los asientos, la alfombra, la cajuela y partes eléctricas porque no anda. Hasta hoy al menos 31 colonias siguen sin agua luego de la fuga y por lo que pudimos registrar, El Rodeo es una de ellas. ¿Y desde cuándo no tienen agua? 3 días. Pues le digo, con el agua que tenemos en botes, en cubetas, pues ahí nos la vamos llevando, racionando. Así se bañan, así cocinan. Sí, hacemos todo. Pero las autoridades tienen otros datos. Esta zona tiene agua todos los días proveniente de Cerro de la Estrella. Iztapalapa es una de las alcaldías que... Iztapalapa es muy grande, tiene muchas colonias a distinta elevación, hay zonas más altas en donde cuesta más trabajo llevar el agua. Esta no es una de esas zonas. ¿1000 pipas en toda la alcaldía o únicamente en esta zona? Va a ser 1000 pipas principalmente en esta zona. ¿Y el resto de la alcaldía? No, bueno, el resto de la alcaldía no sufre de agua ahorita. Lamentablemente esta es la zona que más escasez también tiene de agua. Esta zona tiene agua todos los días proveniente de Cerro de la Estrella. Ella, según nos dijo, también padece la escasez. Yo vivo con agua cada 10 días. O sea, yo no vivo en una zona que recibo todos los días agua. Yo recibo agua y la juntamos en la cisterna, como miles de personas en Iztapalapa. ¿Tienen o no tienen agua? No tienen agua, Ciro. Llevan 3 días sin agua, según la alcaldesa Clara Brugada. Hoy en la noche regresaba el servicio, hoy en la noche quedaba restablecido, pero por lo que podemos observar en estas imágenes grabadas hace unos minutos, esto no pasó hasta mañana, según nos dijeron los trabajadores. Si es que no se les presenta algún inconveniente, como hoy la lluvia, los vecinos volverán a tener agua y la reparación quedaría lista. Veremos. Y ya que hablamos de la escasez de agua que también padecen en la zona metropolitana de Monterrey, hoy el director de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, informó que el gobierno federal logró un acuerdo con un grupo de industriales para que aporten hasta 500 litros por segundo a la red hidráulica. Germán Martínez explicó que estas aportaciones son de las concesiones que las empresas de Nuevo León tienen con la Conagua. Sin embargo, el director de Conagua dijo que esperarán a la próxima semana porque se vienen las lluvias en Nuevo León debido a un ciclón tropical. Bueno, ya veíamos al inicio del programa la tragedia sobre los 51 migrantes que murieron por viajar hacinados en un tráiler en San Antonio, Texas. Temprano, el presidente López Obrador lamentó esta situación, aprovechó para informar que el 12 de julio se va a reunir con el presidente Joe Biden en Washington y que la migración será el tema central de este encuentro. Y esta es una amarga prueba de que hay que
seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Suceden porque también hay falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos. Y el presidente Biden vía Twitter también dijo que la pérdida de vidas en San Antonio es terrible. Mis oraciones están con aquellos que murieron, con aquellos que todavía luchan por sus vidas. Mi administración, dijo, seguirá haciendo todo lo posible para evitar que los traficantes criminales exploten a los migrantes. Y ya que hablamos de la frontera de México-Estados Unidos, Ciro, anoche habitantes de San Diego, en California, pero también en Tijuana, del lado mexicano, reportaron la aparición de, llamémosle así, misteriosas luces en el cielo frente a la costa del Pacífico. Son algunas imágenes de lo que la gente grabó. OVNIs. Pues llamó mucho la atención, parece que sí, no lo sabemos, no solo los usuarios de redes sociales, también algunas cadenas internacionales, que fue lo que más llama la atención, ¿Qué como cadenas? ABC News, Fox News, CBS, reportaron estos avistamientos. Al parecer fue un suceso simultáneo porque incluso hubo reportes de luces extrañas en Mérida, en Medellín, Colombia, a plena luz del día. Hay muchas versiones. No es un dron, no son bengalas, asegura Maussan. Regresaron los ovnis, así lo dijo. Que hacían movimientos, hacían figuras geométricas, se ponían en dos líneas y todo esto sobre el mar, a una gran distancia de la costa. Por tanto, sabemos que no son drones, sabemos que no son bengalas. El hecho de que se haya visto simultáneamente en San Diego y Tijuana, pues realmente no es posible que se trate de algo que pueda ser llamado un dron, ¿no? Podría verse un dron desde San Diego que esté volando frente a Tijuana, resultaría muy difícil, ¿no? Bengalas, las bengalas no duran ahí 60 minutos, no lo hacen. Por tanto, estamos ante algo absolutamente real. ¿Y entonces? Los ovnis vuelven a hacer su aparición. ¿No hubo más? Según Maussan. ABC, ¿no? ¿Quién decía CBS, CNN, sí, nada? No, muchas cadenas internacionales, pero bueno, lo vimos también aquí en Mérida. ¿Aquí? No, en ¿Cómo Mérida, que aquí en Mérida, aquí, pero en la Ciudad de México, México, no. en Mérida. Bueno. Yo no me he topado con eso, Ciro. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Gracias, Ahora gracias, sí, me puedo ir. Gracias, Claudia. Ciro, buenas noches. Y hoy la SEP publicó un acuerdo en el Diario Oficial, la Secretaría de Educación Pública, un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para regular las acciones para finalizar este ciclo escolar, el 2021-2022. Atención a papás que estén preocupados. La SEP ordena a profesores de primaria y secundaria a que la calificación más baja que puedan poner en las boletas sea 6. Es decir, por decreto, ningún alumno estará reprobado. Esto aplica en escuelas públicas y privadas para este ciclo escolar. El próximo ya verán, pero ahora que están terminando los cursos, todos tranquilos, no habrá en primaria y en secundaria niños y jóvenes reprobados. David. Ciro, buenas noches. Hay buenos indicios en materia económica. Qué bueno. Si vemos la encuesta nacional de ocupación y empleo, creció en más de 1 millón de personas la gente que en la economía formal e informal tiene trabajo. Y tener trabajo es bueno, aunque es todavía mejor tenerlo en la economía formal. Por el otro lado, vemos que también están aumentando las exportaciones mexicanas, que están creciendo de una manera importante, y eso tiene que ver con el comercio exterior. Tiene que ver con cómo se ha venido recuperando el comercio exterior, y eso es la única mala noticia que habrá ahí. Si Estados Unidos entra en recesión, como podría pasar, podríamos perder esa velocidad. Pero otra vez el sector externo, el que ha sido desde que llegaron los neoliberales el motor de la economía, está recuperando su papel, y eso honestamente nos debe tener de buen humor. ¿Te ves? Ando de buen humor hoy. Mira, más gente tiene trabajo. Está aumentando el consumo.
vemos que el sector externo de la economía, el sector privado externo de la economía, porque están creciendo las exportaciones no petroleras, no es amarrados a Pemex, no es así. Entonces son buenos datos económicos. En materia económica, los datos son bastante buenos. Déjala ahí, no la compliques y remátala, David. Oigan, empresarios, ¿vieron la encuesta nacional de inclusión y género? Resulta que la población LGBT+, tienen más educación en promedio, pero son más discriminados. ¿No hay una oportunidad de negocio ahí? Pues seguramente sí. Hacemos una pausa. Al regresar, el PRI dice que la salida ante la violencia es que todos nos armemos, que tengamos armas de mayor calibre en nuestras casas y en los comercios, y que va a mandar una iniciativa. Vamos a regresar con esto y contigo, Javier. Ciro, de regreso conoceremos los rivales de México para cerrar la preparación. Regresamos. Contrario al espíritu de los abrazos, no balazos, y ante la incontenible delincuencia, el controvertido presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el PRI va a proponer reformas legales para que los ciudadanos, nosotros, podamos tener armas de mayor calibre en nuestras casas y comercios. Para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. ¿Esa es la salida? ¿Armarse hasta los dientes? ¿Pensará en serio el PRI que la mayoría de diputados y senadores de Morena acompañarán esta iniciativa? Pues en política no existe el imposible, pero la respuesta aquí tiene que ser imposible. Eso no ocurrirá. Queda ahí la frase, como sea, para redondear este martes de declaraciones tronantes. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.